Vamos a trabajar con el tema de arquitectura y arte en Mesopotamia. Mesopotamia fue una de las primeras civilizaciones de las que se tiene registro. Ya habíamos platicado que los que es prehistoria es antes de la escritura y Mesopotamia ya dejó un testimonio escrito. Por eso es que ya la podemos considerar como la primera civilización de la historia. Mesopotamia significa ciudad entre ríos y bueno, recordarán quizá por sus antiguas clases de historia que esos ríos de los que nos referimos o de los que estamos hablando es el río Tigris y el río Éufrates, dos de los grandes afluentes que van a desembocar en el Golfo Pérsico y es la región en la que se empezaron a asentar o a desarrollar estas primeras civilizaciones. Hablo particularmente de Babilonia, de Uruk, de Ur, de Lagash, todos estos espacios de los cuales nosotros tenemos noticia, precisamente porque son los primeros que ellos ya van a dejar ese testimonio escrito. Como pueden ver, tiene una cercanía con el área de Egipto y por supuesto con el mar Mediterráneo, pero estamos hablando de una zona, al estar ya en el Oriente Medio, de carácter desértica. El clima del que hablamos pues es un clima eh, particular porque nos vamos a encontrar con espacios en los que vamos a tener la presencia de agua al estar por supuesto cercano a los ríos, pero en otros espacios por la cercanía con el desierto. Es un clima hasta cierto punto extremoso, tropical también, el clima que van a tener en Mesopotamia, porque además vamos a tener también la combinación del clima del desierto, un clima árido, un clima muy caluroso, pero contrarrestado también por la presencia de agua, por estas afluentes que vamos a tener en el mismo entorno y que van a generar pues espacios, digamos, de climas donde puede haber mucho calor en el día y fresco por la noche, es decir, frío o incluso climas extremosos y muy gélidos. Tenemos que hablar también de los primeros habitantes de Mesopotamia y los que pues de alguna manera se encontraban en este mismo espacio o en este mismo entorno geográfico del que estaban ahí presentes. Es una civilización que va a durar muchísimos años. Pueden ver que se tiene el primer registro, es decir, de los sumerios, que es la primera civilización que se asienta, y hablamos del 4000 antes de Cristo hasta la última civilización que va a estar en ese entorno, que son los persas en el 331 antes de Cristo. Es decir, vamos a tener casi por espacio de 4000 años una civilización sumamente antigua que iba a estar presente en ese territorio de Entre Ríos, del Tigris y del Éufrates. También tenemos que hablar de la estructura social, es decir, de cómo estaba organizada la sociedad de Mesopotamia. Es una sociedad monárquica, por lo que a la cabeza va a estar el rey, va a estar el monarca. Enseguida vienen los nobles y los sacerdotes, es decir, todos aquellos que de alguna manera forman parte de la corte del rey que también se dedican a las cuestiones religiosas. Enseguida, un papel muy importante es el de los escribas y funcionarios. Habíamos dicho ya son las primeras civilizaciones que van a contar con el registro de la escritura para poder administrar un imperio, un reino tan grande. Era necesario tener un cuerpo administrativo, un cuerpo burocrático que les permitiera al rey administrar sus posesiones y sus dominios. Casi en la base de la pirámide nos encontramos a los campesinos, los artesanos y los soldados, que podríamos decir pues es el mayor número, es decir, la gente del pueblo, la gente humilde, la gente sencilla, y en la base, en la última parte, se encontraban los esclavos, que eran, pues lo sabemos, ¿no? Los que estaban en servicio de nobles, sacerdotes, escribas y funcionarios, y que muchos de ellos pues eran esclavizados una vez que fueron presos, hechos presos en alguna de las guerras que sostuvieron en Mesopotamia. Al hablar de su economía, pues es una economía que se sustenta en base a la agricultura. Para ellos ya estamos hablando de una sociedad
que ya no va a ser nómada, ya va a ser sedentaria, por lo tanto va a tener un gran desarrollo de la agricultura, que además, pensemos, en un clima desértico, pues es todo un reto el poder hacer que la tierra dé sus frutos, que la tierra germine, que la tierra florezca y que permita a sus habitantes pues el consumir los productos que de ella salen. También otro de los elementos que van a tener es por supuesto la ganadería, en donde ellos van a tener, digamos, la cría de ganado caprino, ganado vacuno, que son los que también les van a permitir comer. Por supuesto, en la economía también podemos meter la parte del comercio. Ellos dominaban muy bien la cuestión naval, es decir, la navegación por río, de modo que van a tener la oportunidad de establecer comercio con diferentes entornos y espacios. Por lo tanto, tenemos agricultura, ganadería y comercio como las principales actividades económicas. De religión eran politeístas, es decir, tenían muchos poli es gran número, teo, dioses, o sea, politeístas, muchos dioses. Sus figuras, y ese dato es importante que lo registren, van a ser de carácter antropomorfo. Antropo significa hombre o figura humana, zoo, animal y morfo, forma. Entonces ustedes pueden ver que sus deidades tienen elementos de forma humana, pero mezclados con elementos animales, lo que da como resultado esta figura antroposomorfa en la que ellos van a depositar sus creencias. Vemos que además los animales con los que se mezclan son los animales que tenían en su entorno, pequeñas águilas, gatos monteses, aves de rapiña, es decir, lo que en su mismo entorno natural ellos podían encontrar. Sus deidades son eminentemente naturales, es decir, con relación al sol, a la lluvia, y sobre todo pensando en que era una sociedad agrícola, pues van a desarrollar esta serie de panteón. Panteón significa los dioses, pan es todos, teo es Dios, panteón, todos sus dioses, van a tener este profundo vínculo con las cuestiones de la naturaleza. Vemos reproducciones incluso de sus gobernantes, es decir, en el rostro, pero con una cuestión, digamos, deizada, ¿no? Es decir, al gobernante no solamente se le atribuía un poder temporal, un poder terrenal, sino también un poder divino. Es por eso que vamos a ver su rostro con estas manifestaciones de animales alados o pequeñas quimeras, ¿no? Donde encontramos estas mezclas de distintos animales conformando uno solo y con el rostro de carácter humano. Pasando ya a la parte de la arquitectura, uno de los principales elementos que vamos a encontrar en ellos son los que vamos a nombrar como los sigurat. Sigurat se escribe con Z, Z-I-G-U-R-A-T. Sigurat. El sigurat va a ser el principal elemento arquitectónico que va a distinguir a Mesopotamia. En sus materiales son materiales muy austeros, muy sencillos. Puede ser el ladrillo o el barro cocido, el adobe, por supuesto la piedra caliza o el mortero, ¿no? Que en este caso es como la mezcla con la que pueden pegar o unir los ladrillos. Al estar en medio del desierto no van a poder contar con materiales, digamos, caros o costosos, por lo que sus materiales de construcción van a ser sumamente austeros y muy, muy sencillos. Les decía el sigurat, aquí está la manera en que se escribe, que es, digamos, el centro ceremonial y el centro administrativo más importante de la arquitectura de Mesopotamia. Las partes en que se dividen va a tener una escalera principal, puede ser una escalera o puede ser una rampa también, con una serie de escaleras secundarias a los costados, hay un templete central en el cual se ingresa hacia lo que es la capilla central. Si se fijan, es una serie de superposiciones de pequeños elementos o basamentos uno sobre otro, cada vez conforme va subiendo de nivel se va empequeñeciendo y que permite conformar lo que es la forma del sigurat. La forma básica del sigurat, si nos atenemos a la geometría, pues sería la de un trapecio, donde la base mayor está en la parte inferior, la base menor en la parte superior y las alturas que son estos costados.
Hay algo muy importante en los sigurat de Mesopotamia, que son los elementos constructivos, para que estas edificaciones tan grandes no colapsaran y se cayeran o se derrumbaran, porque mientras más alto construimos un muro que no tiene un elemento sustentante, como lo puede ser un contrafuerte, un pilar, una pilastra, pues esto se puede venir abajo. Entonces, lo que desarrollaron los habitantes de Mesopotamia es el concepto del talud y el tablero. El talud hace referencia a esta especie de inclinación. Es una inclinación muy ligera, si se fijan no es totalmente recto, y estos taludes a su vez en la parte superior van a conformar lo que vamos a conocer como los tableros. Estos espacios serían los tableros. Entonces aquí tenemos un talud, un tablero, un talud, un tablero, un talud, un tablero. Y si se fijan, esa superposición va a dar ya la forma concreta que tiene el sigurat. Los sigurat están hechos de barro cocido, lo que para nosotros sería un ladrillo. Aquí podemos ver cada uno de esos elementos, pero claro, ahora los encontramos así, puesto que fueron hechos hace más de 6.000 años y con la particularidad de que originalmente se encontraban enjarrados, revestidos, pintados, pero claro, ahora por efecto del desierto y la erosión y por supuesto los años, pues han quedado con el material expuesto y además, bueno, de los elementos que ya habíamos hablado, esta serie de escalinatas y de rampas que conducen hasta la parte superior, ya sea del templete principal o del adoratorio o del espacio, digamos, más sacro o más sagrado que estaba en la cúspide o en la cima del Sigurat. Aquí alcanzamos a apreciar muy bien estos elementos que les comento. Podría ser ya sea una rampa o una escalinata como esta que vemos, el talud y el tablero. Talud, tablero y así sucesivamente hasta llegar a culminar con ese espacio. Servían como adoratorios, es decir, era un centro ceremonial donde se realizaban sus prácticas religiosas, pero también tenían varias funciones, funciones administrativas, funciones incluso dedicadas a la propia agricultura, porque les había dicho que el que ellos tuvieran la idea de poder generar la agricultura y por supuesto la ganadería, era necesario que esa agua que corría por el Tigris y el Éufrates pudieran ellos meterla a través de canales hacia los terrenos que evidentemente eran desiertos. Entonces ahí viene verdaderamente el reto al que se enfrentaron los habitantes de Mesopotamia, que era el de convertir en tierra fértil el desierto. Y esto lo hacen a través del diseño de esta gran red hidrológica, es decir, red de canales que van a transportar el agua por lo que va a ser ese mismo espacio, para generar estas pequeñas, digamos, como especie de chinampas, si queremos hacer la alusión a nuestro país, en México, donde se podía cultivar, pastorear el ganado y por supuesto ellos iban a desplazar en pequeñas barcazas o a través de puentes que les permitían atravesar el canal y llegar de un lugar a otro. Un elemento muy importante que seguramente han de haber escuchado más de alguna vez hablar de él es los jardines colgantes, particularmente en Babilonia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los zigurat no solamente fungían como un elemento de adoración o religioso, sino que también tenían una serie de ornamentación y de ingeniería hidráulica que los convertía en una maravilla. Me refiero a que, imagínense que en medio del desierto, en medio de la nada, de la sequedad, del sol candente, pues se encontraban estos figurat que aquí ya en esta reproducción lo podemos ver enjarrado, pintado, revestido, y que además de cada talud, en cada tablero, iban a aprovechar para hacer esta serie de jardines, de espacios jardinados, lo que quizá ahora nosotros conoceríamos como azoteas verdes, para ellos eran los jardines colgantes. Pero no conformes con eso, hacían que estos canales que trasladaban el agua del Tigris o del Éufrates al interior de sus ciudades, también pudieran entrar mediante toda una red de canales al interior de los sigurat, de modo que el propio sigurat expulsara agua por toda su superficie. Entonces ahí entendemos el porqué de estos orificios que van a estar a lo largo de todo el sigurat
de modo que iban a estar como una especie de fuente arrojando agua a su alrededor. Podríamos imaginarnos el espectáculo que resultaba que en medio de un desierto inhóspito, áspero, rudo, de climas extremosos, se erigiera una belleza de este tipo, no solamente arquitectónica, sino también con esta integración de elementos vegetales, del agua, y que bueno, resultaba todo un impacto a la vista. En el caso del urbanismo también vamos a considerar a los habitantes de Mesopotamia como unos grandes constructores, porque van a saber dónde ubicar sus elementos de las ciudades. Primero vamos a tener ciudades que son amuralladas, es decir, tienen un muro perimetral que les va a permitir defenderse de posibles agresiones, de posibles invasiones. Pero al interior de ese valla perimetral o de ese muro perimetral vamos a encontrar precisamente los sigurat, vamos a encontrar varios de estos sigurat, vamos a encontrar el palacio, las habitaciones reales, los centros administrativos, es decir, hay toda una organización de la ciudad en su estructura que les permite a ellos considerarse como los primeros urbanistas que van a darle un orden y una estructura al lugar donde ellos habitan. Es importante resaltar, insisto, la parte de las murallas, en algunas ocasiones murallas dobles, y las puertas de ingreso que van a ser monumentales hacia esas murallas, ¿no? Es decir, el espacio por el cual se puede penetrar al interior de las murallas y llegar a la ciudad. Las murallas pues también van a tener el mismo sistema constructivo, que es el de el barro cocido en pequeños bloques o ladrillos, revestido y en algunas ocasiones pintado o decorado. Tenían otro elemento defensivo, este lo vamos a ver repetido en otras culturas, por eso es importante que lo registren, conocido como las almenas. Las almenas son estos espacios que vemos aquí en la parte superior y funcionaban como elementos de defensa, es decir, los soldados que se encontraban en la parte superior custodiando la ciudad podían lanzar sus flechas con sus arcos en medio de cada uno de estos elementos, y cuando eran atacados desde abajo ellos podrían guarecerse atrás. De hecho, si se fijan, tiene la forma de lo que sería los hombros y la cabeza de un soldado, de modo que ahí podrían estar ellos guareciéndose o defendiendo la propia ciudad. Lo podemos ver aquí en esta ilustración, cómo funcionaban estos espacios con fines defensivos. El nombre entonces de estos elementos son almenas. Y insisto, tenían esta función, ¿no? Desde en medio de cada una podían disparar y guarecerse o esconderse de los posibles ataques que pudieran sufrir de otras tribus u otras civilizaciones. También les había dicho que las puertas son muy importantes. Aquí vemos un gran ejemplo que se conoce como la puerta de Ishtar. Y la puerta de Ishtar es esta misma que vemos en esta reproducción, que era el ingreso hacia la muralla que permitía entrar en la propia ciudad. Estas puertas, que además pueden ustedes ver la escala humana, ¿no? El tamaño monumental que tenían. Esta es una reproducción que se encuentra en un museo, pero lo que hay que destacar, bueno, es, insisto, son las almenas como elementos defensivos, la monumentalidad, es decir, lo enorme y lo grande que eran, pero además también hay que destacar cómo, aunque eran materiales muy pobres o muy sencillos en su edificación, vamos a tener también elementos que de alguna manera la van a ornamentar o la van a decorar, como es el caso de estos ladrillos que están cocidos, que tienen una capa de una laca o un pigmento, de manera que van a aparecer como mosaicos, y entonces en estos mosaicos van a reproducir animales fantásticos como esta especie de unicornios o estos lagartos enormes que tenían como finalidad, claro, ornamentar, pero también pues de alguna manera impactar al que se paraba frente a estas puertas, sobre todo si se trataba de un posible invasor. Les hablaba de las ciudades que tenían esta organización y que algunas de ellas iban a estar amuralladas, otras no, pero pues que iban a desarrollar este sentido de urbanismo y de organización, teniendo siempre como punto central
al Sigurat y todos los elementos de la propia ciudad alrededor de ellos. Esta organización les va a permitir concentrar el centro económico, político y pues vamos a llamarlo de poder al centro y amurallado, por supuesto, y alrededor vamos a tener ya los barrios o las casas habitaciones de los habitantes de esta civilización. Por eso les digo que Mesopotamia se va a convertir en uno de los principales espacios en relación a esta idea del trabajo del urbanismo. Y podemos ver, ¿no?, estructura que hacen con la cercanía con el río, pero también la importancia que tenían las murallas y los fines defensivos. No podemos dejar de recordar que Mesopotamia va a ser una potencia importante desde su tiempo y que por lo tanto va a estar expuesta a invasiones y a guerras de forma constante. En cuestión de sus casas o de sus habitantes van a desarrollar un elemento que se conoce como la casa colmena. ¿Qué es la casa colmena o en qué consiste? Son habitáculos que van a estar hechos ya sea con el mismo barro cocido o con algunos maderos y que van a estar recubiertos con lodo. ¿Cuál es el sentido de la casa colmena? Y si se fijan, bueno, no tiene comunicación con el exterior más que prácticamente por lo que sería la puerta y un pequeño orificio solamente. Entonces, lo que está buscando esta casa colmena es contrarrestar el clima tremendísimo del desierto. Entonces, mientras menos luz y mientras menos calor del exterior ingrese al interior, la casa se va a mantener más fresca. Esta forma cónica permite que el aire que circula al interior pueda salir por la parte superior y funciona como si fuera un elemento refrigerante, es decir, va a permitir un espacio muy fresco al interior, sobre todo porque se encuentran, digamos, como enterradas en la tierra, y entonces vamos a generar espacios muy muy frescos al interior que van a contrarrestar el clima cálido y árido del exterior. Por eso estas casas colmena van a tener esta manera como de especie de chimenea, que lo que va a hacer es que va a hacer que el aire que circula se refrigere, se enfríe y mantenga un espacio muy fresco al interior, aun cuando las temperaturas exteriores sean muy muy extremas. También esto por supuesto es para la clase pobre, la clase más humilde, pero para, digamos, ya las clases más acomodadas vamos a tener lo que es la estructura de la casa patio, una casa donde el eje central de toda la habitación es el patio central, un patio central que va a permitir el ingreso de luz, el ingreso de aire, pero que va también a refrigerar y a mantener fresco los interiores, tanto el interior bajo que se dedicaba a las actividades de día, es decir, la cocina, el comedor, las estancias, quizá la parte de la higiene, y el segundo piso donde se encontraban las habitaciones o los espacios ya de descanso. No podemos olvidar o dejar de lado la llamada Torre de Babel, a través de esta narración bíblica en la que la aspiración era construir este gran edificio que tocará el cielo hasta que esto es en Nínive, otra de las ciudades importantes de Mesopotamia, hasta que, según la historia bíblica, pues Jesús confunde las lenguas y eso hace que pare, no Jesús, sino Dios, perdón, que pare la construcción de esta gran torre de Babel. Si nos pasamos al tema de la escultura va a ser muy básica, vamos a tenerlas en materiales como alabastro, vamos a tener el manejo de la cantera, piedra caliza, y la escultura no tiene proporción, si ustedes se fijan, es una escultura que no guarda una correcta anatomía, sino que si por ejemplo estos individuos bajaran los brazos, pues casi llegarían hasta sus rodillas, ¿no? Entonces tenemos una estructura muy muy desproporcionada en cuanto a la escultura, lo vemos también en los ojos, que son sumamente desproporcionados y que pues no van a guardar, digamos, como relación con la realidad. Lo podemos ver aquí en los pies, en los brazos, y aquí podemos observar el por qué ya le llamamos historia y no prehistoria, que son estos glifos
o estos elementos cuneiformes que nos permiten identificar los elementos de su idioma o de su lengua que ellos van a manifestar. Estos también se va a trabajar en algunos casos el marfil, es decir, el cuerno de algún animal, y en algunos casos va a estar con pigmento, como lo vemos aquí para resaltar los ojos, el contorno de los ojos o las mismas cejas. La escultura también va a tener representaciones de sus deidades, habíamos dicho ya que son deidades antropomorfas, con forma humana, pero también con una mezcla con la forma animal. Vamos a tener también altos y bajos relieves que generalmente van a consignar pues, elementos importantes de quizá de alguna guerra, de alguna batalla o de alguna eventualidad que ellos iban surgiendo en su propia historia. Un elemento muy importante es lo que vamos a conocer como el código de Hammurabi. Este código de Hammurabi, en él se encuentran escritas las leyes que para ellos eran muy importantes. Encontramos incluso esta mítica ley del talión, la que dice ojo por ojo y diente por diente, en la que es una estela, así se le llama a una piedra que tiene inscripciones o que tiene algún relieve, en la que se van a escribir algunas cosas, ¿no? Aquí vemos este tipo de escritura cuneiforme, es decir, con forma de cuña, como si fuera separado de pequeños triángulos, y también vamos a tener las tablillas de arcilla, es decir, tablillas que eran recubiertas con arcilla fresca, con lodo, que eran, se escribía sobre ellas, una vez que se secaba, pues quedaba ya la escritura ahí plasmada. En cuanto a pintura, vamos a tener pintura mural al fresco, sobre todo pintura que va a estar presente en sus edificaciones, y también vamos a tener el uso del mosaico, en donde se van a representar temas de lo cotidiano, pero también temas importantes de su historia y de sus conquistas, de sus guerras. Iconográficamente siempre vamos a ver al líder o al jefe con un poco más de altura que los demás elementos, así vamos a poder distinguir quiénes se tratan de líderes y quiénes de esclavos. Y bueno, su pintura va a ser policromada, pintura morada al fresco, en algunas ocasiones con la técnica del temple, o también, como ya habíamos dicho, los mosaicos con los que ellos iban a decorar sus puertas y, bueno, pues todo lo que iban a ser las propias murallas de sus ciudades que iban a generar. Entonces la presencia de la policromía es importante, es decir, que iba a estar decorado con colores, con varios colores, que le iban a dar un cierto realismo a las pinturas o a los relieves que ellos iban a estar generando. Entonces, pues esto sería de manera general lo que la cultura o la civilización de Mesopotamia va a aportar al arte y la manera en que lo hace desde la pintura, la escultura y la arquitectura.